Bien, hola, buenos días a todos. Mi nombre es David Scors. Bienvenidos al curso de cálculo tensorial y estamos en la lección sexta, si no me equivoco, y vamos a hablar sobre los índices contravariantes y covariantes, sobre el significado de estos índices. Bueno, la primera pregunta es, ¿alguien sabe qué son los índices contra y covariantes? ¿Por qué se llaman contra y covariantes? Bueno, pues tenemos a los listillos de la clase que saben qué significa, pero la mayor parte de la gente, aunque utilicen esta nomenclatura, pues no tienen claro el significado de estos índices que son fundamentales para entender el cálculo tensorial. Y eso es algo que vamos a resolver en esta lección. Este concepto, el concepto de los índices, porque unos son índices contravariantes y se ponen arriba, porque otros son covariantes y se ponen abajo, porque a veces nos confundimos, ¿no? Pues esto, cuando se comienza a estudiar cálculo tensorial, pues da fuertes dolores de cabeza a los que comienzan, porque muchas veces no se explica el origen de esta nomenclatura, que bueno, al final es una nomenclatura anticuada, pero que es de uso muy común dentro del cálculo. Entonces hoy lo que vamos a intentar hacer es explicar más o menos de dónde viene esta nomenclatura. En las lecciones anteriores, y aquí sí que es muy importante que si habéis encontrado esta lección por primera vez, yo os aconsejo que veáis el curso desde el principio, porque yo asumo que habéis aprendido los conceptos de los que hemos hablado en las lecciones anteriores y que son fundamentales para poder entender los conceptos que se van introduciendo poco a poco en cada lección. Y yo sé que vamos muy despacio, pero para poder aprender cálculo tensorial es muy importante ir despacito. Y en las lecciones anteriores introdujimos una nueva notación para indicar coordenadas, porque lo típico, como ya sabéis, es hablar de las coordenadas X, Y, Z, a veces las radiales, angulares, otro tipo de coordenadas multidimensionales a las cuales les podemos poner pues muchas letras y muchas cosas, pero a efectos prácticos no es muy conveniente porque nos quedamos sin letras. Y como sabéis, en las lecciones anteriores introdujimos una nueva notación en la cual con la letra X indicábamos que estamos hablando de una coordenada en general y después le colocábamos un superíndice aquí arriba, sé que parece un exponente, es un superíndice, he elegido la letra griega mu, donde dependiendo del valor numérico que tome esta letra griega, pues vamos a tener cada una de las coordenadas. Por poner un ejemplo, si mu es igual a 1, x con el superíndice 1, nos referiríamos a la coordenada x. Si mu toma el valor 2, x con el superíndice 2, se referiría a la coordenada y y así sucesivamente. Si mu es igual a 0, en relatividad estaríamos hablando de la coordenada tiempo. Y este índice de aquí, en la primera o segunda lección, no me acuerdo en cuál de ellas fue, ya os introduje su nombre y os dije que se llamaba índice contravariante, pero todavía no había explicado por qué se le llama contravariante a este índice. Y cuando veamos esta lección hasta el final nos enteraremos bien de por qué se utilizó esta nomenclatura, que como ya digo, actualmente se considera algo anticuada. También en las lecciones anteriores comenzamos a aplicar esta nueva nomenclatura de las coordenadas y lo aplicamos, por ejemplo, a las diferenciales, a las diferenciaciones parciales, pues de una función con respecto a las coordenadas y podíamos indicar aquí abajo las coordenadas generales frente a las cuales estamos diferenciando la función f, ¿no? En este caso, pues adquiere esta forma. No me voy a molestar en explicar el significado de esta ecuación, dado que ya lo hemos explicado en las lecciones anteriores, creo que en la tercera lección, y gracias a la introducción de esta notación ya dimos la primera definición de tensor.
Pues bien, aquí yo he querido poner este ejemplo porque os comenté que a pesar de que esto es en sí un índice contravariante que está arriba de la coordenada, pero al estar en el denominador os dije que podríamos considerar a este índice como, entre comillas, funcionalmente covariante. Porque un índice contravariante en el denominador automáticamente adquiere propiedades de índice covariante. Tampoco me entretuve mucho en explicarlo, pero en esta lección lo vamos a aclarar un poquito mejor. Luego también, hace un par de lecciones, hablamos del teorema de Pitágoras en notación tensorial. Aquí tenemos a Pitágoras. Y aprovechamos la oportunidad también para introducir índices contra y covariantes en otras fórmulas, como en el teorema de Pitágoras puesto en notación tensorial. Esto de aquí sería la hipotenusa, aunque lo llamé S de espacio al cuadrado, es igual a esta construcción de aquí, es un tensor, que básicamente está formado por las coordenadas normales con el índice contravariante. Si es igual a 1 sería la X, si Y es igual a 2 sería la Y, si es igual a 3 sería la Z, y después le pusimos como acompañante otra coordenada, pero esta vez con el subíndice Y, un subíndice que lo llamé covariante, porque si os acordáis en las lecciones anteriores introdujimos la regla de Einstein, donde si tenemos un índice contravariante enfrentado con el mismo índice covariante en una fórmula, esto implica inmediatamente que existe un sumatorio, aunque no lo veamos aquí, porque Einstein simplificó fórmulas de este estilo eliminando el sumatorio y estableciendo como regla que cada vez que veamos índices covariantes y contravariantes enfrentados entre sí siendo el mismo índice, eso implica un sumatorio sobre el índice. Y como veis, pues esta ecuación sí que acomoda el teorema de Pitágoras, ya que si y es igual a 1, estaríamos hablando de x por x cuadrado más, es un sumatorio, con y igual a 2 sería x sub 2 x super 2, que sería y al cuadrado, más z al cuadrado. No me voy a entretener mucho, esto se habla con detalle hace un par de lecciones. De verdad que os aconsejo que visualicéis el curso desde el principio. Pero en esta lección aprovechamos para introducir que existen dos tipos de índices que podemos introducir en las coordenadas. Podemos colocar un índice aquí arriba que llamamos contravariante y también un índice aquí por debajo que llamamos covariante, y que de alguna manera ambas notaciones están relacionadas. Pero en las lecciones anteriores no me detuve a explicar realmente por qué a este índice se le llama contravariante y por qué a este índice se le llama covariante. Pues lo que vamos a hacer para poder explicarlo, vamos a poner un ejemplo. De nuevo, es un ejemplo ilustrativo, realmente puede no ser generalizable a otros casos. Recordad que es una nomenclatura antigua y que se adoptó cuando se estaba desarrollando el cálculo tensorial. Entonces, este ejemplo os lo pongo para que entendáis el concepto de la nomenclatura de estos índices. Y lo que vamos a hacer por primera vez, vamos a introducir el concepto de posición de un punto que muchos de vosotros pues lo conoceréis, y aprovecharemos para estudiar en un espacio normal y corriente, plano, con coordenadas cartesianas, la X y la Y, y vamos a poner un punto aquí, y aprovechando que hemos puesto estas coordenadas aquí, que es nuestra elección, podíamos haber puesto cualquier otro tipo de coordenadas, pero al poner estas coordenadas, este punto va a estar colocado en una posición X, que vamos a llamar X con el superíndice 1, y también en una posición Y aquí que vamos a llamar X con el superíndice 2. Y podemos aprovechar y nos vamos a inventar un tensor. Es un objeto matemático
que tiene componentes y que depende de las coordenadas, depende de la posición de las coordenadas. Esto lo consideramos un tensor y este tensor nos esconde dos componentes. El componente en las x, como un componente con índice contravariante 1, y el componente en la y con un x con un superíndice contravariante 2. Y establecemos este sistema de proporcionar la posición de un punto en un espacio con este tensor. Y lo que vamos a hacer, vamos a aplicar la notación tensorial, pero poniendo un ejemplo práctico, colocamos el punto de nuevo y esta vez lo que vamos a dar números reales. Vamos a decir que el componente x de la posición del punto va a ser 10 metros y el componente y de la posición del punto va a ser 8 metros. Bien, y tenemos aquí nuestro tensor x con el superíndice y latina, donde si latina es igual a 1 tenemos 10, es la posición en metros, 10 metros, y el componente y es 8 metros, pues vale, no hay ningún problema, ¿no? Por aquí lo entendemos todo el mundo. Poco a poco iremos introduciendo el concepto de vectores, pero por el momento tenemos aquí un tensor que hemos construido que podemos llamar tensor de posición de un punto. ¿Vale? Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a cambiar una cosa. Aquí estamos utilizando metros como unidades de medida. Y vamos a cambiar las unidades de medida. No vamos a cambiar otra cosa, no cambia el espacio, no cambia la posición del punto, no cambia absolutamente nada. Simplemente decidimos utilizar unas unidades de medida más pequeñas. Vamos a reducir los intervalos de medida de los ejes X e Y. Y en vez de medir en metros, vamos a medir en centímetros, en decímetros. ¿De acuerdo? 10 metros sería 100 decímetros, 8 metros sería 80 decímetros. ¿Por qué? Bueno, pues son unidades más pequeñitas y al ser unidades más pequeñitas, estos 10 metros se convierten en 100 decímetros. ¿Vale? Y estos 8 metros que teníamos aquí se convierten en 80 decímetros. Pero no cambia absolutamente nada más. No cambia nada, la realidad matemática, la realidad física sigue siendo la misma. Pero fijaos qué sucede con los componentes de nuestro tensor. ¿Vale? Estos 10 metros que tenemos aquí se nos transforma en 100. Sí, 100 decímetros. Y los 8 metros que teníamos aquí se nos transforma en 80 decímetros, ¿vale? Es el mismo tensor, pero al haber reducido la longitud de las unidades de medida de nuestros ejes, ha aumentado el valor absoluto, evidentemente, el valor absoluto de los componentes del tensor. Entonces, ¿qué ha pasado? Hemos producido una reducción de las unidades de medida y esto en un tensor con un índice contravariante ha supuesto un aumento en el valor absoluto de los componentes. Evidentemente, parece de perogrullo, ¿no? Pero fijaos, van a la contra. Reducción de unidades, aumento de componentes. Van contra. Reducción, aumento. Van a la contra. Y por eso esos tensores con esos componentes son contravariantes. Si varía uno, el otro varía también, pero a la contra. Y esta es la razón de por qué se llamaron contravariantes originalmente. Bien, ahora lo que vamos a hacer, vamos a intentar dar el mismo tipo de tensor, más bien el mismo, la posición, vamos el tensor posición, pero lo vamos a transformar. Vamos a transformar el tensor de posición que habíamos generado anteriormente y lo vamos a cambiar un poco. No cambiamos las coordenadas, el sistema de coordenadas es el mismo. El punto sigue siendo el mismo, pero aquí, en vez de dar la posición x con el superíndice 1
y aquí x con el superíndice 2, es decir, x e y, la transformación que yo voy a hacer es que la posición del punto va a ser el inverso de lo que marquen las coordenadas x e y. 1 dividido x super 1, 1 dividido x super 2. Y ahora esto lo podemos interpretar como un tensor de posición, pero con un índice covariante. ¿De acuerdo? Si y es igual a 1, estaríamos hablando de esta posición, y si y es igual a 2, estaríamos hablando de esta. Evidentemente hay una relación entre el covariante y el contravariante. Como aquí el contravariante está en el denominador, lo pasamos a considerar índice covariante, ¿vale? Esto es un superíndice, pero está en el denominador porque estamos utilizando la inversa. Y podríais preguntar, ¿y por qué deberíamos utilizar un sistema de posición que es la inversa de lo que marquen las coordenadas? Pues bueno, matemáticamente yo puedo hacer lo que me dé la gana. Si quiero un sistema de posición basado en un radio y 3 ángulos, nadie pondría problemas. Si en vez de la posición x prefiero el logaritmo en base 10 de la posición x, sigue siendo una transformación de lo que nosotros consideramos la posición más fácil, el sistema más sencillo de la posición, pero utilizando una transformación que es simplemente la inversa del tensor contravariante, pues obtenemos un tensor que se va a comportar como un tensor covariante, que tiene dos componentes, como veis aquí. Bueno, pues ahora vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes. Modificar las unidades de medida. Tenemos aquí el punto con las posiciones, y esta es la equivalencia, la transformación, el sistema de transformación entre los vectores contravariantes y covariantes. El inverso del contravariante lo vamos a considerar tensor covariante. Tensor con un índice covariante, un tensor con componentes covariantes, para ser matemáticamente más apropiado. ¿Vale? Bueno, esta es la posición original. Teníamos aquí, que creo recordar que eran 10 metros. La inversa de 10 metros es 0,1 metros a la menos 1. Este es el componente, digamos, x, pero x en su versión covariante. Aquí es 1 entre 8, creo, que sale 0,12 metros a la menos 1. Esta es la posición y, pero en su versión covariante. Y obtenemos pues nuestro tensor covariante, que tiene dos componentes, 0,1, que es la versión del x, y 0,12, que es la versión del y, pero en inversos. Bien, y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a cambiar el sistema de medidas y lo vamos a decir. En vez de metros, vamos a pasar a decímetros, pero recordad que una vez que hemos pasado a decímetros hay que hacer la inversa. Por lo tanto, sería 1 entre 100 y 1 entre 80. Y el valor sería 0,01 decímetros a la menos 1. Por favor, si queréis, repasadlo para no equivocar, porque me puedo equivocar. Y en el componente y serían 0,012 decímetros a la menos 1. Y fijaos qué es lo que ha sucedido. De 0,1 hemos pasado a 0,01. De 0,12 hemos pasado a 0,012. Y esto es lo que ha sucedido con los componentes de nuestro tensor con el índice covariante. Se ha reducido, esta vez se ha reducido el número absoluto de los componentes del tensor. Hemos reducido el tamaño de la unidad y se han reducido también los valores absolutos. Si no lo veis muy bien, os aconsejo coger lápiz y papel, o boli y papel, y hacedlo vosotros con un ejemplo. Entonces, ¿qué ha pasado? Hemos reducido las unidades, pero con esa reducción de unidades anteriormente habíamos observado un aumento en el valor absoluto de los componentes del tensor, y en esta ocasión lo que vemos es una reducción en el valor absoluto de los componentes de ese tensor. Van a la par.
reducción de unidades, reducción de los componentes. Están coordinados, están bajando pero coordinado, van a la par y por lo tanto son covariantes. Si este varía, este covaría, porque van a la par. Y por lo tanto consideramos esos tensores como tensores covariantes, porque si hay un cambio en las unidades de medida de las coordenadas que estamos utilizando, hay consecuentemente un cambio, una reducción también de los componentes. Y al revés, si utilizamos unidades mayores, si incrementamos el tamaño en vez de metros en kilómetros, vamos a ver también una subida dentro de los componentes de ese tensor en este caso. De todos modos, quería deciros que hoy en día el concepto de contra y covariante ha variado mucho. Este concepto se introdujo al principio cuando, pues bueno, era geometría diferencial y cosas de estas, pero conforme fue avanzando el cálculo tensorial y ya se hicieron cosas un poquito más teóricas, pues esa relación entre tensores covariantes, tensores contravariantes, pues ha ido variando un poquito. Y bueno, pues hoy en día se asocia el tipo de índices contra o covariantes dependiendo de cómo se transforman una vez que cambiamos las coordenadas. Por el momento no me voy a meter en estos asuntos, ya que es un tema que va a dedicar y que va a necesitar un par de lecciones, pero los tensores contravariantes tienen una manera de transformarse cuando cambiamos el sistema de coordenadas, ya no las unidades, sino el sistema de coordenadas, pues de cartesianas a radiales o a polares o a esféricas, ¿no? Y los covariantes se transforman de otra manera diferente, similar pero diferente. Está asociado al proceso de transformación de coordenadas. Y también es algo muy importante, los tensores covariantes y contravariantes se les puede considerar como la misma entidad matemática, pero que muestran diferentes representaciones, como que se mueven en diferentes universos, en espacios que se llaman espacios duales, ¿no? Es como tener un tensor y su tensor dual, que sería pues uno contravariante y el otro covariante o mixto, o dependiendo del tipo de tensor, pero tenemos un tensor en un espacio y podemos representarlo, ese mismo tensor, pero cambiando el tipo de espacio, y a esos espacios se le llaman espacios duales. ¿Por qué? Porque los tensores con índices covariantes y los tensores con índices contravariantes, y también mixtos, que vamos a tener muchos tipos de tensores, están relacionados por unas reglas de transformación que se conocen muy bien y que definen a los tensores. Es otra de las características definitorias de los tensores, pero que va en ambos sentidos. Es reversible. Podemos transformar un tensor con índices covariantes en un tensor con índices contravariantes con una relación de transformación. Y podemos hacer lo mismo en el otro sentido. Y este tensor sería el mismo que este tensor, pero en dos espacios diferentes, en dos representaciones diferentes, como representar una onda en base a la frecuencia o representar una onda en base a la posición, por ejemplo. Pues muchas gracias por vuestra atención. Os invito a suscribiros a mi canal pinchando en el ratoncito. Os dejo un enlace al curso en general de cálculo tensorial, otro enlace a la lección anterior y os dejo en la descripción del vídeo los enlaces a las lecciones o los temas o los cursos que os sean de interés. Muchas gracias y hasta la siguiente lección.